proyectateradio.com. Hola, hola, feliz y bendecido inicio de mes, el quinto del año. Bienvenido a Escucha Animal, el programa que te invita cada lunes a sintonizarte en la frecuencia de los animales, abordando temas que nos permitan mejorar el vínculo con ellos. Como todos los lunes, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas remotas de proyectateradio.com y simultáneamente por Facebook Live, Proyectate Radio, por el canal de YouTube, Proyectate Radio 4 y por la aplicación de TuneIn. Y recordarles que todos los podcasts los pueden encontrar en Spotify, Proyectate Radio, y este programa en particular también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube de Alegro Animalis. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Alegro Animalis. Yo soy Janine Hasselkus y estoy encantada una vez más de que me acompañes este día, ya sea en vivo, ya sea en repetición. De verdad agradezco tus comentarios, agradezco tu like y que siempre compartas este programa para que la información llegue a más personas que realmente creemos que puede ser de utilidad. Arrancamos las transmisiones del mes de mayo con el tema epilepsia en gatos y perros, lo que debes saber para su cuidado, y nadie mejor que mi invitado para hablar de ello, de este importante tema que pareciera que no sé si va en aumento, ya nos dirá él, pero yo me he enterado últimamente de muchos casos. Así que él es el doctor Juan Manuel Archundia, médico veterinario zootecnista con maestría en neurología clínica y neurocirugía en perros y gatos, director general del Hospital Veterinario de Especialidades NeuroVet. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Gracias por abrirte un espacio en tu agenda. Sé que siempre estás ocupado, así que lo agradezco de corazón. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy, mi querido Juan Manuel? Bienvenido a este programa. Se perdió su conexión. Ok, bueno, tuvimos al parecer un pequeño problema. Ahorita vamos a lograr que se pueda conectar el doctor. Ya saben cómo es estas cuestiones a veces, pero mientras tanto te pido por favor que me cuentes quiénes están conectados en este momento, si alguno de los que están aquí, pues su gato o su perro ha padecido algún problema de epilepsia, o algún conocido, porque bueno, sabemos que estos son episodios difíciles y complicados, así que pues bueno, por eso hoy estamos abordando el tema. Algunas personas me preguntaban o que no sabían más bien que la epilepsia se daba en gatos, sino que estaban más relacionados con que esta era una enfermedad más de perros. Pero bueno, aquí estamos. Doctor, muy buenos días. Nada más nos falta ahí activar su micrófono, por favor. A ver si ya pudimos lograr enlazarnos con el doctor. Estábamos muy bien, pero de repente, bueno, ya saben las conexiones. No sé si él nos está escuchando en este momento. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha? No lo oímos, doctor. Algo está pasando ahí en el micro. No lo escuchamos aquí, doctor. No sé qué esté pasando, pero estamos teniendo problemas. No, o sea, está activado el micro, pero no lo escuchamos, doctor. No sé si hacemos que vuelva a entrar otra vez, quizás. Vicente, ¿qué recomiendas ahí? No, ya se salió, de hecho. Bueno, Sí, salió y va a volver a regresar. ok, bueno, pues gajes del oficio ya lo saben, pero por favor en este momento les pido que pues platiquen si han tenido ustedes algún caso con alguno de sus animales de epilepsia, qué saben con respecto a esta enfermedad, cómo la han llevado a cabo, etcétera. Entonces, bueno, creemos que ya. ¿Listo, doctor? A ver, ahí, ¿qué tal? Ahí está, ya tenemos aquí al doctor. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, te decía yo, por abrirte este espacio para conversar sobre este tema que es de sumo interés. Estaba platicando antes que muchas personas pensaban que era una enfermedad más típica de los perros y no tanto de los gatos. Entonces, bueno, ya nos irás aclarando. Así que, bueno, para arrancar brevemente,
Juan Manuel, ¿qué es la epilepsia y qué tipos de epilepsia hay o se presentan en gatos y perros? Bien, bueno, básicamente la epilepsia es el término que le vamos a otorgar a aquella condición clínica que puede provocar más de una convulsión en un paciente, ¿vale? Puede ser un paciente perro, puede ser un gato, obviamente una persona, por supuesto, prácticamente cualquier individuo vivo que tiene cerebro puede convulsionar, ¿sale? Entonces, el término epilepsia, como tal, se le reconoce a cualquier enfermedad que pueda provocar convulsiones en el tiempo, ¿sale? En ese sentido, hay muchas condiciones que pueden provocar crisis epilépticas y, por lo tanto, una epilepsia, ¿sale? A grosso modo, digamos, nosotros vamos a dividir en tres grandes grupos las epilepsias. Lo que conocemos como las epilepsias reactivas, que por consensos internacionales, así es como se le conoce, a aquellas epilepsias que van a ser provocadas por una enfermedad no cerebral primaria, ¿sabe? Es decir, por ejemplo, si yo soy un individuo que tengo la glucosa sumamente baja por alguna enfermedad y desarrollo convulsiones en el tiempo, estoy inmerso en una epilepsia de tipo reactiva, ¿saben? Si tengo, por ejemplo, un problema del hígado severo que me provoca convulsiones a lo largo del tiempo, estoy inmerso en una epilepsia de tipo reactiva. Es decir, es un problema no del cerebro, pero que puede provocar irritación en el cerebro, ¿sale? Problemas renales severos, problemas hepáticos, problemas con la glucosa demasiado alta, como por ejemplo en los diabéticos, o demasiado baja, también en algunos diabéticos que se aplican insulina y se aplican sobredosis, pueden tener crisis de tipo reactivas, trastornos con los electrolitos, hay enfermedades que provocan que calcio suba mucho, que calcio baje demasiado, y eso va a derivar también en convulsiones. De hecho, son condiciones que llegan al neurólogo y que no necesariamente son enfermedades neurológicas, ¿no? Por ello es importantísimo que el neurólogo, el subespecialista, también sea un especialista en medicina interna, porque necesitamos saber reconocer todo ese tipo de enfermedades no necesariamente neurológicas, ¿no? Entonces, digamos que el primer rubro de epilepsias son lo que conocemos como las epilepsias de tipo reactivas, que básicamente son las que no ocurren de manera primaria en el cerebro, pero que irritan al cerebro, ¿saben? Afortunadamente, y digo afortunadamente porque normalmente son enfermedades severas lo que ocasiona esto, no es lo más frecuente, probablemente representen alrededor del 15% de los síndromes epilépticos en medicina veterinaria, ¿saben? Después tenemos ya las epilepsias de origen cerebral, las epilepsias que denominamos primarias, y ahí lo vamos a dividir en dos grandes grupos, las epilepsias de tipo estructural y las epilepsias de tipo funcional, ¿saben? Las epilepsias de tipo estructural son aquellas, como su nombre lo indica, que afectan la estructura del cerebro, es decir, cualquier cosa que cambie su anatomía, que lo inflame, que lo destruya, que lo aplaste, que le reduzca el flujo sanguíneo, es decir, que provoque como tal un daño de tipo estructural, ¿sale? Ahí está mucho de lo que tememos. Por ejemplo, ahí están los tumores cerebrales, las enfermedades neurodegenerativas, las infecciones del cerebro, las enfermedades autoinmunes del cerebro, los accidentes cerebrovasculares, las tromboembolias que ocurren en el cerebro, ahí se encuentran englobadas, ¿vale? Malformaciones congénitas, por ejemplo, como hidrocefalia, lisencefalia, esquizencefalia, también son condiciones que van a provocar epilepsias y que a veces el único síntoma clínico que tiene el paciente es la convulsión, ¿saben? Entonces, esos se pueden confundir con mucha facilidad con un epiléptico de tipo funcional, ¿saben? Y por último, tenemos las epilepsias de tipo funcionales, ya como tal, ¿vale? Aquí es importante mencionar un poquito con respecto a lo que mencionábamos hace un rato, que la epilepsia no es algo tan común en los gatos. Por ejemplo, desde el punto de vista estadístico, si yo tengo un paciente felino con una epilepsia, todavía no le pongamos apellido, si reactiva, si estructural, si funcional, pero tengo un gatito que tiene convulsiones, estadísticamente hablando es más probable que sea de origen estructural a que sea de origen funcional. Okay. En perros
la cosa cambia un poco. Por ejemplo, si yo tengo un perrito, como sea, de la edad que sea, que convulsiona, es más probable que sea de origen funcional a que sea de origen estructural, ¿no? Entonces, el simple hecho de ser una especie distinta, siendo gato, es mucho más riesgoso que tenga una infección, que tenga un tumor, que tenga un accidente cerebrovascular, que si es un perrito, es mucho menos probable que ocurran este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, digamos que ahí empezamos a desmenuzar un poco la diferencia entre los gatos y los perros. Y por último, tenemos lo que mencionábamos, la epilepsia de tipo funcional, ¿no? Que es lo que históricamente en nuestro Ok, creo que lo perdimos otra vez un poquito al doctor, que está teniendo, parece ser aquí un problema con su conexión de internet. Tomen en cuenta que el doctor ahorita está dando consultas y se ha abierto el espacio para poder darnos esta entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues los pormenores que suceden, se está volviendo, ahí está. Doctor, lo seguimos escuchando. A ver. Otra vez tenemos problemita con el micrófono, doctor. Estamos con el tercer tipo, pero bueno, aquí estoy. No, seguimos sin escucharlo, doctor. Creo que tenemos problemas. Ahí estaba. A ver, háblenos. Oh, ¿Ahí me escuchan bien? ahí está. Listo, doctor. Muy bien. Estamos con el tercer tipo de. Extraño, muy bien. Sí, así es esto. De epilepsias. Así son los programas en vivo, ¿verdad? Sí. Muy Estamos con bien. el tercer Entonces, tipo, doctor. El, platicábamos que el funcional nos está hablando claro, usted. la epilepsia de tipo funcional va a ser igual, un síndrome epiléptico que va a provocar convulsiones en el paciente, pero que la estructura del cerebro es normal. Es decir, si yo hago una resonancia magnética, si yo extrayera ese cerebro del paciente y lo evaluamos anatómicamente, todo es perfecto. No está mal formado, no hay un tumor, no hay un accidente vascular, no está inflamado, no hay nada. Básicamente, digamos, a grosso modo, es como si fuera una mala conexión lo que está provocando las crisis. De manera técnica, hay un desbalance entre la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria, que de manera normal tenemos todos los seres vivos que tenemos sistema nervioso, y ese mal balance es lo que deriva en las convulsiones, ¿vale? Entonces, es la epilepsia de tipo funcional, es lo que, digamos, históricamente conoceríamos como epilepsia, ¿no? Entendiendo que muchas veces reconocemos como epilepsia aquella enfermedad que provoca convulsiones cada cierto tiempo, que amerita tomar un medicamento, pero que puedes hacer una vida en general normal, ¿sabes? Entonces, esa va a ser la epilepsia de tipo funcional, ¿bien? Ahora, como mencionábamos hace un momento, es mucho más frecuente la epilepsia de tipo funcional en los perritos que en los gatos, ¿vale? Y la estadística, que para nosotros la estadística es sumamente importante porque nos ayuda a ir tomando decisiones. Por ejemplo, si tenemos un paciente perro que tiene convulsiones como único síntoma clínico, pero ese perrito tiene entre 6 meses y 6 años de edad, estadísticamente hablando es sumamente probable que se trate de una epilepsia de tipo funcional, ¿sabes? En diferencia, si yo tengo un perrito de similares características, pero tiene menos de 6 meses y más de 6 años, estadísticamente hablando, es mucho más probable de que se trate de una epilepsia de tipo estructural, ¿saben? Y eso, ¿qué nos debería de hacer pensar? Que el paciente que tiene menos de 6 meses y más de 6 años, sí o sí, debería de tener un abordaje diagnóstico completo, ¿saben? De pronto, puede pasar que el paciente se ve como si nada, tiene 7 años, solamente ha tenido 3 convulsiones, pero el paciente se mira normal y a veces se medica solo con un anticonvulsivo y el paciente mejora. Pero eso es muy riesgoso porque la posibilidad de que sea un problema funcional es baja. Y si yo le doy un anticonvulsivo y resultaba que tenía una infección, solo estoy tapando el síntoma y el problema se va a complicar drásticamente. Entonces, si bien lo recomendable es tener un abordaje diagnóstico completo siempre, en un paciente de menos de 6 meses
y en un paciente de más de 6 años es indispensable prácticamente. ¿Sale? Bien, bien, doctor. Ahora, ¿cuáles serían, digo, hay muchos, pero cuáles serían los signos iniciales o los más comunes, por decirlo así, doctor, de epilepsia en perros y en gatos? Sé que depende de cada tipo, seguramente, ¿no? Pero que nos den estos focos rojos de decir, a Claro. ver, algo ya no está yendo bien por aquí. Bien. Miren, en general el síntoma clínico típico de la epilepsia es la convulsión, ¿sale? La crisis epiléptica propiamente dicha, que el nombre correcto, digamos, que deberíamos de utilizar hoy en día es crisis epiléptica. Okay. Es como el síntoma fundamental. Ahora, el tema de las crisis epilépticas es que hay una escala de grises muy grande que a veces es difícil reconocer que algo es una crisis epiléptica, ¿bien? Y al revés, hay algunas condiciones médicas que se parecen a las crisis epilépticas y que en realidad no son crisis epilépticas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cualquiera de los dos escenarios. Por ejemplo, una convulsión, una crisis de ausencia, que en animales está demostrado que sucede, pues prácticamente el individuo solo se queda pasmado unos cuantos segundos y regresa, ¿sale? Obviamente, si yo soy un tutor que no estoy mucho tiempo en casa, que no tengo una observación demasiado directa del paciente, lo voy a pasar desapercibido, ¿sale? Va a ser muy difícil para mí darme cuenta que mi paciente está teniendo crisis, ¿sale? Y tenemos el otro extremo, lo que conocemos como una crisis tónico-clónico generalizada, es decir, una convulsión propiamente dicha, que es donde el paciente se cae, pierde la conciencia, mucha baba, se sacude muy agresivamente sus extremidades, que venga, esa no se le pasa a nadie, ¿no? Si le da y tú estás en casa, seguro que te das cuenta, no hay manera de que no te des cuenta. Pero hay una escala de grises muy grande que las crisis epilépticas pueden ser de la manera que se nos ocurra. Por ejemplo, en los gatos hay un tipo de crisis, bueno, también ocurre en los perros y en las personas, pero menciono los gatos porque están más predispuestos a un tipo de epilepsia que le llamamos epilepsia del lóbulo temporal, ¿vale? El lóbulo temporal tiene muchas funciones, pero dentro de ellas las funciones cognitivas, las funciones imaginativas, la memoria, los recuerdos, ahí está inmerso el sistema límbico que representa la manera en la que nos vamos a comportar a los diferentes estímulos externos, ¿vale? Entonces, un individuo, por ejemplo, una persona con crisis del lóbulo temporal o con epilepsia del lóbulo temporal, puede ser que simplemente escuche cosas que no existen. Obviamente, si yo tengo una mascota que escucha cosas que no existen, no me puede avisar, ¿me explico? Claro. O de pronto el individuo simplemente se siente más irritable. Y muchos de esos pacientes que se sienten más irritables, siendo veterinario, terminan con el etólogo, por ejemplo, ¿no? El etólogo, sabemos que es un problema de la conducta y el etólogo hace su abordaje diagnóstico y muchas veces el etólogo determina que no es un problema de conducta y ellos son los que nos terminan derivando al paciente porque sospechan de una epilepsia del lóbulo temporal, ¿vale? Wow. Entonces, crisis imaginativas en los perritos, por ejemplo, pasa mucho que ven cosas en el aire. Entonces, atacan como moscas en el aire, moscas que no existen, y eso puede ser una crisis epiléptica del lóbulo temporal, ¿sabes? De pronto el paciente es súper bueno, me besa, me abraza, y de la nada se vuelve agresivo. Aquí hay un problema, porque también puede ser peligroso, por supuesto, ¿no? Entonces, eso puede ser una crisis epiléptica. Entonces, a veces reconocerlo es bastante complicado, bastante complicado. La gran mayoría de las veces, este tipo de pacientes acuden primero a una consulta de medicina interna o una consulta de etología, y la mayoría de las veces el profesional del comportamiento, el etólogo o el internista, es quien empieza a determinar que eso no parece ser algo físico, sino que parece ser alguna condición cerebral, y ahí es cuando se deriva al neurólogo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a hacer todo el abordaje. O al revés, la condición contraria, problemas cardiovasculares importantes, por ejemplo, bloqueos atrioventriculares que provocan una frecuencia cardíaca muy baja en el paciente, que provoca síncopes,
y lo confundimos con una convulsión, ¿vale? Entonces me toca ver muchos pacientes, ya sea derivados o que vienen de primera instancia con el neurólogo, y el problema es que tiene 30, 40 latidos por minuto y más bien está teniendo síncopes y no convulsiones. Y actualmente hay un padecimiento muy común en realidad que se llama disquinesia paroxística, que es una enfermedad cerebral que produce crisis muy similares a las epilépticas, a las convulsiones, pero que no lo son. Entonces, se confunden muy fácilmente con convulsiones. De hecho, la mayoría de mis consultas de pacientes disquinésicos agendan su cita en el hospital y en recepción les preguntan qué le pasa a la mascota, por qué acude a consulta con el neurólogo. Entonces, quiero agendar una cita porque mi perrito se convulsiona, ¿vale? Entonces llega el tutor a la consulta y nos dice, doctor, es que mi perrito se convulsiona desde hace 5 meses. Y si uno como médico no desmenuza la crisis, te vas con que es una convulsión, lo tratas como una convulsión, haces un abordaje diagnóstico de convulsión cuando no es una convulsión, ¿no? Entonces ahí es bien peligroso porque también podemos sobreestimar síntomas que no son convulsiones y pues obviamente que el paciente no necesita un antiepiléptico, no necesita un tratamiento para convulsiones, necesita un tratamiento para disquinesia, ¿no? Entonces sí es bien importante que siempre tratemos de desglosar muy bien el evento al veterinario para que el veterinario tenga la certeza si realmente estamos ante un síntoma de convulsión o no, ¿saben? Y hoy en día que andamos cargando el celular para todos lados, si se puede tomar una filmación, esto nos ayuda muchísimo como veterinarios para esclarecer si realmente es una convulsión o no lo es, ¿vale? Entonces, digamos que el síntoma primordial que nos debe alertar para llevar al paciente al veterinario es que haya un evento físico que no tiene un contexto específico y que se repite con el tiempo, ¿vale? Busquen a su veterinario de cabecera, no necesariamente hay que ir al neurólogo corriendo de inmediato, busquen al veterinario de cabecera y el veterinario de cabecera seguramente va a tener la perspicacia de definir, ¿sabes qué? Si es una condición cerebral, ahora sí vete al neurólogo, ¿no? O a lo mejor te mandan al etólogo, al conductista, y el conductista es quien termina derivándote al neurólogo, ¿no? Entonces, sí vale la pena que se haga ese intermediario del médico de cabecera para que venga el neurólogo. Digo, si quieren acudir al neurólogo de una, pues tampoco está de más, ¿no? Y fundamentalmente, cualquier otro tipo de síntoma cerebral. Es decir, si mi pacientito solo tiene convulsiones, hasta ahí la cosa no va tan mal, porque podría ser una epilepsia de tipo funcional, ¿saben? Pero si mi pacientito tiene convulsiones y tiene alteraciones del estado consciente, camina en círculos, recarga la cabeza contra las cosas, tiene una actitud que médicamente le llamamos obnubilada, que sería como si fuera un zombie literal, eso ya no es compatible con epilepsia, eso es más compatible con que haya una encefalitis, una infección, un tumor. Entonces, con esos síntomas, ahí sí hay que correr al veterinario, ¿sale? Y idealmente hacer un abordaje diagnóstico muy rápido, porque las enfermedades cerebrales no dan tregua en tiempo, ¿sale? Entonces, literal, son enfermedades un poco difíciles, no tan frecuentes, que tienen un diagnóstico un poco complicado porque necesitamos pruebas muy específicas como una resonancia, un líquido cefalorraquídeo, pero que si no lo haces rápido, a veces te quedas impaciente. Entonces, si el tiempo en estos casos, digo, siempre el tiempo va a ser una prioridad en cualquier enfermedad, pero el sistema nervioso no da tregua. Entonces, sí es importantísimo que acudan rápido a una valoración. En cualquier momento que veamos algo extraño, doctor, de esto de lo que usted nos ha platicado. Ahora, justamente le quería preguntar que cuáles eran las pruebas específicas recomendadas para determinar que efectivamente la causa son de crisis epiléptica. Entonces, sí o sí resonancia magnética, doctor. Miren, lo ideal es que se haga un abordaje integral, ¿saben? Y va a depender mucho de lo que estemos sospechando en el paciente, ¿vale? Lo normal es que si un paciente tiene crisis epilépticas, más de una crisis en su vida, lo primero que vamos a pedir, aparte de hacer un examen físico muy exhaustivo y un examen neurológico muy exhaustivo, lo primero que vamos a pedir son exámenes sanguíneos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el examen sanguíneo es rápido, es fácil, no es invasivo
y entre comillas es económico, no es económico. Desafortunadamente la medicina cada vez es más costosa, pero digamos que entre comillas es económico, ¿saben? ¿Y qué nos va a descartar o qué nos va a ayudar el examen de sangre? Nos va a ayudar fundamentalmente para tres cosas. La primera es confirmar o descartar alguna epilepsia de tipo reactiva. Lo que decíamos, que si el hígado está muy mal, que si la glucosa, que si el riñón, que si los electrolitos. Ahí vamos a tener el principal abordaje a ese tipo de condiciones, ¿vale? Si la glucosa sale muy baja, por ejemplo, tendré que hacer estudios extra para saber por qué. Mi paciente tiene un tumor en el páncreas que hace que se baje su glucosa, mi paciente tiene una enfermedad metabólica como el síndrome de Addison, mi paciente tiene un problema hepático que hace que no se metabolice la glucosa. Es decir, el general de sangre me va a dar el aviso de que la glucosa es el problema, y si sí, yo voy a hacer estudios a profundidad para ver por qué la glucosa se me bajó, ¿saben? Entonces, el primer paso es la sangre, porque me va a ayudar a confirmar o descartar una epilepsia de tipo reactiva, recordando que las epilepsias reactivas son las que son fuera del cerebro, ¿sale? Me va a ayudar también para saber cuál es el estatus orgánico del paciente. ¿Por qué? Porque el siguiente estudio es una resonancia magnética, ¿sale? Y para hacer una resonancia magnética yo tengo que estar seguro que mi paciente esté en buenas condiciones porque se tiene que anestesiar, ¿sale? Entonces, el examen de sangre también me ayuda a saber si mi paciente está en condiciones óptimas apropiadas para llevar a cabo una anestesia para hacer una resonancia magnética, ¿sale? Y tercer punto, los antiepilépticos necesitan un metabolismo. Fenobarbital, por ejemplo, necesita un metabolismo hepático, levetiracetam gabapentin necesitan un metabolismo renal, y también son medicamentos que pueden alterar las concentraciones de hormonas tiroideas, por ejemplo, a modo que yo necesito un examen de sangre para saber que puedo iniciar una medicación con toda la seguridad del mundo para mi paciente que probablemente sea un epiléptico de tipo funcional, ¿sale? Entonces, el examen de sangre pareciera un paso muy simple, pero es obligatorio, o sea, es indispensable para prácticamente cualquier decisión que siga, ¿sale? Entrando en el supuesto que el paciente es completamente sano en sangre, el siguiente paso es un estudio de imagen. Si yo tengo un dolor de pierna que no se quita con analgésicos, necesito una radiografía de menos. Si yo tengo una tos muy terrible que no se me quita, necesito una radiografía, una tomografía, es decir, necesitamos ver el órgano afectado. En este caso, el órgano afectado es el cerebro, ¿cierto? A modo que el único estudio que me deja ver el cerebro es la resonancia magnética, ¿vale? Ahora, ¿qué me va a ayudar la resonancia magnética? Recordemos que tenemos tres tipos de epilepsia. La reactiva, que ya la descarté con el examen de sangre, y me quedan dos, la estructural y la funcional. Cualquier tipo de enfermedad estructural se ve en resonancia magnética, excepto las enfermedades neurodegenerativas, que bueno, esas son otro boleto, pero afortunadamente son muy extrañas. Pero en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, si hay una enfermedad estructural, se ve con resonancia, ¿saben? Un tumor, un accidente cerebrovascular, una enfermedad infecciosa, una enfermedad autoinmune, una malformación congénita, una hemorragia. Prácticamente todo eso lo vamos a ver en la resonancia. Por lo tanto, si su problema es estructural, lo confirmo con la resonancia. Si su problema es funcional, descarto las estructurales con la resonancia, y si mi cerebro es un cerebro perfectamente sano, normal, yo ya sé que es una epilepsia de tipo funcional, ¿vale? Y entonces ya puedo hacer un abordaje terapéutico, ya le puedo dar medicinas adecuadas a mi paciente, ¿saben? Ahora, poniéndonos en la suposición de que la resonancia resulta que el cerebro se ve inflamado, ¿sale? Es decir, hay una encefalitis. Lo único que nos dice la encefalitis es cerebro, encéfalo inflamado. Como cualquier otro tejido, si yo tengo una laringitis, si yo tengo una rinitis, si yo tengo una neumonitis, hay posibilidades. ¿Quién puede inflamar a los tejidos? Las infecciones y las enfermedades autoinmunes, ¿saben? Entonces,
Si yo tengo una resonancia con el cerebro inflamado, todavía no sé si es una infección o si es un problema inmunitario. Y si por alguna razón es una infección, puede ser una infección por bacterias, por hongos, por parásitos, por virus, exactamente. Entonces, digamos que si estamos inmersos en esa situación, la resonancia nos sigue quedando corta, ¿sale? Por lo tanto, si yo hago una resonancia en ese paciente y resulta que el cerebro está inflamado, tengo que hacer una punción para obtener líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Y ahí sí, la punción para obtener líquido cefalorraquídeo me va a decir si es una infección por hongos, a lo mejor es un criptococo, si es un parásito como la neospora, si es un virus como el moquillo, que desafortunadamente convivimos demasiado con ese virus, si es una enfermedad autoinmune, y ahora sí, yo le puedo dar un tratamiento adecuado al paciente, ¿saben? Y ahí la cosa se pone un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo no hago el líquido cefalorraquídeo y me voy por estadística, casi es un 70% más probable de que se trate de un problema autoinmune a que se trate de una infección. Si yo me quedo con eso y trato a mi paciente con inmunosupresores, si yo trato a mi paciente con inmunosupresores y el problema es una infección, adiós, se acabó todo, ¿saben? ¿Por qué? Porque obviamente una infección necesita un sistema inmune fuerte. Y si yo lo suprimo con medicamentos y el problema es una infección, dejo que la infección haga de las suyas y se acabó, ¿saben? Entonces, sí es muy delicado, porque si no tenemos esa prueba, es difícil tomar decisiones, ¿vale? Y obviamente ahí la cosa se empieza a poner complicada. ¿Por qué? Porque la resonancia es un estudio de una inversión alta. Sí. Tomar líquido cefalorraquídeo y hacer cultivos, hacer PCRs de enfermedades específicas, es un estudio de una inversión alta. Entonces, desafortunadamente, si no estamos preparados desde el punto de vista económico para ello, obviamente nos va a dificultar un poco la situación. Ahora, ¿qué se hace si eso pasa? Ojo, a los pacientes que yo atiendo, por lo menos, yo les diría que el 50% no hago pruebas específicas porque no podemos acceder a ellas desde el punto de vista económico, ¿saben? Entonces, ¿cómo trabaja el neurólogo en ese caso? Pura estadística, ¿saben? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar lo que estadísticamente es más probable y lo que no se afectaría si lo trato al mismo tiempo. Hago un tratamiento muy integral que trate de agarrar las enfermedades más frecuentes y de esa manera probablemente le doy al paciente un 80% de posibilidades de que le vaya muy bien, aunque no tengamos pruebas. Tenemos un riesgo de un 20% de que haya sido una enfermedad de las menos comunes y bueno, la cosa se complique. Pero si no lo hacemos de esa manera, pues se me complican el 100% de pacientes, ¿cierto? Entonces digamos que las pruebas tienen como ventaja que me dan el 100% de seguridad de cómo tratar al paciente, pero sin pruebas no significa que hay que tirar la toalla, no significa que, porque no puedo hacer una resonancia, no puedo hacer un líquido cefalorraquídeo, ya no puedo hacer nada. No es así, ¿sale? Podemos trabajar. De hecho, en Latinoamérica trabajamos muchísimo sin pruebas. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones socioeconómicas no son iguales en Estados Unidos que en Europa, a modo que el neurólogo veterinario en Latinoamérica trabaja mucho sin pruebas y aún así somos muy exitosos, ¿no? Entonces la gente que nos está escuchando dice, puta, pues es que no puedo pagar una resonancia, un líquido cefalorraquídeo, ya ni me acerco al neurólogo. No. ¿Saben? Ese es el ideal, sería el panorama perfecto. Si no se puede, siempre hay opciones, ¿vale? Doctor, de una vez, por favor, porque el tiempo está corriendo, por favor, denos información, cómo lo pueden contactar, sus redes sociales, porque de verdad conozco al doctor y es de veras de aquellos que dice uno, me quito el sombrero. Así que, por favor, doctor, dinos, más bien Juan Manuel, me gusta decirte Juan Manuel, cómo te pueden contactar, sí, no me gusta el doctor, etcétera, para que yo lo vaya poniendo aquí en el chat de Facebook y tengo preguntas, pero también tengo preguntas del público, pero también tenemos que seguir avanzando, doctor, en el tema para que nos dé el mayor tiempo posible. Claro, pues miren, a modo de contacto, directamente en el Hospital Neurovet, el cual encabezo como director general. No soy el único neurólogo acá, hay todo un grupo de neurólogos impresionantes, a modo que yo les recomiendo directamente al Hospital Neurovet, ¿no? Sus redes sociales son Neurovet MX, su página de internet es Neurovet México.
Personalmente manejo muy mal mis redes sociales. Soy de esos de alma vieja que no les gusta tanto las redes sociales. Tengo un Instagram que no veo hace un poco ya de rato, entonces por ahí lo pueden encontrar como Juan Manuel Archundia, y mi Facebook como Juanman Archundia, que si se meten a mi Facebook es familiar en lo absoluto. Entonces, quizás no encuentren mucha información profesional con respecto a ello, pero pues bueno, sin duda que si me mandan algún mensajito por Instagram, por Facebook, sin duda les contestaré y les daré las mejores recomendaciones pertinentes, ¿vale? En el hospital yo estoy 5 días a la semana, siempre hay un neurólogo disponible en Neurovet, a modo que si tienen alguna condición en ese sentido con sus mascotas y es algo no tan grave que puede generar una cita, sin duda yo los puedo atender sin problemas. Si es algo urgente, no se esperen a las citas, acudan incluso sin cita al hospital, siempre hay alguien disponible para atenderlos, entonces háganlo de esa manera, ¿vale? Bien, doctor, hay cosas que se nos quedan pendientes, o sea, es la medicación, ahora sí que el tratamiento una vez que se confirma que hay una crisis epiléptica de X tipo, ¿no? Y lo que preguntan mucho, porque ahorita debo de dar paso a las personas, pero ¿qué hacer en mi casa cuando mi animal tiene una crisis epiléptica? Y también preguntan mucho, doctor, que si hay medidas preventivas, si es necesario hacer un cambio de estilo para que puedan reducir la frecuencia o intensidad de las crisis epilépticas. En fin, hay varias preguntas, doctor. Así que... Bien, miren. ¿Qué es lo más importante con respecto al tratamiento de la epilepsia, Sana? Lo más importante para el tratamiento de cualquier enfermedad es tener un diagnóstico. Y eso a veces se nos olvida muchísimo como médicos. Yo doy muchas clases, muchas conferencias a estudiantes y lo que trato de exhortar siempre a los estudiantes y a los médicos con los que comparto es que lo primero que necesitamos es un diagnóstico. Tratar una enfermedad sin diagnóstico, hay un riesgo muy alto de que nos estemos equivocando, ¿sabes? Entonces, lo primero que recomiendo obviamente es tratar de llegar al diagnóstico lo más profundamente posible para poder establecer un tratamiento adecuado, ¿sale? Ahora, olvidándonos de las reactivas y de las estructurales, que obviamente, pues si es un tumor, necesita un tratamiento para tumor, si es una infección, un tratamiento para infección. Vamos a centrar esa pregunta en la epilepsia de tipo funcional. Aquel paciente que es normal, que su resonancia es normal y que necesita antiepilépticos para su control, ¿sale? Entonces, hoy en día hay un consenso internacional, o sea, no es algo que diga Juan Manuel Archundia ni alguien específico, para el control de la epilepsia en perros específicamente. A partir del 2017, las mejores mentes en veterinaria se juntaron y generaron un consenso internacional como guía para el tratamiento de la epilepsia en perros, ¿vale? Hay muchas publicaciones sugerentes de ello mismo en gatos como tal, ¿sabes? Entonces, el tratamiento es un tratamiento estandarizado, no da para la improvisación el tratamiento antiepiléptico, ¿sabes? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en mente, porque yo como médico no debería de improvisar con el tratamiento de la epilepsia. Las pautas están perfectamente bien marcadas de manera internacional, ¿va? Ahora, es una pirámide el tratamiento de la epilepsia y eso es importante que lo entendamos, porque no hay manera anticipada de medir la gravedad de las epilepsias, ¿sabes? Yo no sé si mi paciente que estoy viendo por primera vez tiene una epilepsia leve que se va a controlar con un tratamiento de nivel 1 o tiene una epilepsia durísima que no se va a controlar con nada. Eso yo no lo puedo saber desde el inicio. ¿Cómo voy a ir incrementando o cambiando mis estrategias de tratamiento de acuerdo a la frecuencia de crisis del paciente? ¿Saben? Y ahí pasa algo que desafortunadamente pasa muy seguido. Si yo como tutor responsable no tengo esa información y primero fui con el veterinario y me dio un medicamento y el paciente sigue empeorando, a veces yo como tutor responsable me desespero y cambio de veterinario, ¿saben? Sí. No necesariamente tiene que suceder eso, porque hay una probabilidad estadística del 30% de posibilidades de que yo con mi tratamiento inicial para la epilepsia no funcione.
yo voy a agregar un segundo medicamento solo si a mi paciente no le está funcionando el nivel 1 del tratamiento, ¿saben? Y así vamos a escalar como si fuese una pirámide hasta tratamientos demasiado sofisticados, ¿vale? Ahora, antiepilépticos ortodoxos en medicina veterinaria no hay muchos. Fenobarbital, bromuro de potasio, levetiracetam y los gabapentinoides, ¿vale? De esos, todos se pueden usar en gatos excepto el bromuro de potasio. Entonces, en gatos hay 3 de 4 opciones que tenemos en México. En Europa tienen imepitoin, en Estados Unidos y en otras partes del mundo tienen sonizamida. Entonces, digamos que de lo que existe a nivel mundial, en México tenemos 4 opciones, 3 de ellas extraordinarias opciones, como es el fenobarbital, el bromuro y el levetiracetam. Y en felinos tenemos 2 o 3 opciones, fenobarbital, levetiracetam y gabapentinoides. El bromuro no se utiliza en felinos bajo ciertas restricciones muy particulares, ¿vale? Entonces, de inicio, yo voy a intentar controlar a mi paciente con estos medicamentos. Lo cotidiano, si el paciente es un paciente sano, inicio fenobarbital. Si es refractario a fenobarbital, continúo con bromuro de potasio y levetiracetam solo lo utilizo en casos de urgencia, ¿saben? Okay. Entonces, así normalmente debería de empezar casi todo tratamiento de epiléptico. Si no funciona, ya no hay más medicinas. Entonces, ¿qué empezamos a utilizar? Tratamientos coadyuvantes. Los coadyuvantes son tratamientos que no tienen una medicina basada en evidencia tan alta. Recordemos que la medicina es un método científico, es una ciencia la medicina, por lo tanto nos basamos en métodos científicos para definir si un medicamento funciona o no, ¿saben? Entonces, los medicamentos coadyuvantes no tienen una medicina basada en evidencia tan alta aún, pero aparentemente pueden funcionar. Ahí que se incluyen triglicéridos de cadena media, que es un tipo de alimento, derivados de la cannabis, probióticos, prebióticos o trasplantes fecales, y alimentaciones adecuadas, fundamentalmente alimentaciones de tipo hidrolizada, ¿saben? Sigue sin funcionar la cosa, mi paciente tiene una frecuencia de crisis muy alta, pasamos a las terapias neuromoduladoras, ¿vale? Las terapias de neuromodulación hay de diferentes tipos. En México, en Neurovet, a la que podemos tener acceso es a las electroestimulaciones al nervio vago, ¿vale? Estimular al nervio vago favorece la secreción de neurotransmisores inhibitorios a nivel cerebral y eso puede ayudar muchísimo a reducir la frecuencia de crisis, ¿sale? En humanos también existe que te ponen un implante que te da los toquecitos al nervio vago y tú ya vives con tu implante. En veterinaria no lo tenemos accesible, pero lo hacemos con aparatos de fisioterapia. Entonces sí se puede realizar, ¿vale? Las electroestimulaciones transmagnéticas transcraneales, que no lo tenemos todavía en México, y espero pronto que en Neurovet tengamos electroestimulación transmagnética, transcraneal magnética, pero en algunos otros países, como en Alemania, por ejemplo, ya se está haciendo. Y la cirugía de cerebro, no lo tenemos disponible en México, de hecho todavía no está disponible de manera ortodoxa a nivel mundial. Hay un colega japonés, el doctor Daisuke Haseawa, que está haciendo mucha investigación en cirugía de cerebro para epilepsia en medicina veterinaria, que bueno, eventualmente va a ser algo que tengamos como acceso, que obviamente va a estar destinando a aquellas epilepsias incontrolables, ¿no? Que son epilepsias que literal o intentas operar o no hay otra opción, ¿bien? Entonces, digamos que el tratamiento de la epilepsia va a ser una pirámide con escalones, desde el nivel 1, que sería solo darle fenobarbital cada 12 horas y que mi paciente permanezca perfecto con eso, hasta el que terminó en cirugía, ¿no? En México, ¿hasta dónde terminamos? Hasta las electroestimulaciones al nervio vago, ¿no? Entonces, es una situación ordenada, organizada, no puedo perder la cabeza y agregar muchas cosas de una al paciente, pero por otro lado, tampoco evitarlo, ¿saben? Porque de pronto hay mucho miedo a los anticonvulsivos porque son medicinas para toda la vida y queremos evitarlos. Son medicamentos sumamente seguros, en realidad, diseñados para que el paciente los consuma toda la vida, ¿no? Entonces, ni quedarme corto, ni quedarme largo. Tener una estructura adecuada para llevar a cabo el tratamiento, eso es lo que nos va a llevar al éxito, ¿saben? Bien. Ahora, ¿qué hacemos si me agarra una convulsión en la casa? Poco podemos hacer, esa es la realidad, ¿sale? Lo primero que yo les digo a mis propietarios de pacientes es, lo primero que tienes que hacer es
guardar la calma. Tengo muchos propietarios de pacientes que se ponen muy mal al ver tener una crisis a la paciente, ¿vale? Entonces, no es para menos. Una crisis epiléptica es horrible, ¿saben? Pero, si el paciente está mal y el tutor se me pone mal, ya se perdió todo, ¿me explico? O sea, ya no hay futuro para eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer es guardar la calma, ¿vale? Una manera que hacemos para que puedan guardar la calma es que sepan que una convulsión es muy raro que termine en algo fatal. Casi eso es importante decirlo, doctor, sí. Claro, ¿no? Entonces, si yo ya sé que mi paciente no va a morir en una convulsión, me puedo tranquilizar un poquito más, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es importante que sepan. Rara vez ocurre algo realmente grave, ¿saben? Ahora, ya que estoy tranquilo, principalmente lo que hago es buscar si mi paciente está convulsionando, mi mascota está convulsionando en un lugar seguro. Si está convulsionado al lado de las escaleras y se me puede ir en banda por las escaleras, lo tengo que poner en un lugar seguro. Si me está convulsionando en la cama y cada vez se acerca más hacia la orilla, lo tengo que asistir para ponerlo en un lugar seguro, ¿vale? Yo recomiendo el piso, literal, ¿sale? ¿Por qué? Porque de ahí no se puede caer. Ponerlo en brazos también puede ser un poco inseguro. ¿Por qué? Porque el paciente cabecea y tengo muchos tutores con narices rotas, con labios partidos, secundario a que el paciente se pone muy mal. Siendo gato, rasguñan, entonces puede ser peligroso que lo pongan en brazos, ¿vale? Lo más recomendable es piso. Ahora, muchas veces el paciente convulsiona y azota la cabeza contra el piso. Entonces, tengo que asegurarme de que tiene algo blando debajo de su cabeza. ¿Para qué? Para que no se golpee la cabeza contra el piso si es que su crisis es de esta manera. ¿Bien? Y por último, asegurar una postura en donde la boca pueda drenar la saliva, porque si al paciente le agarra la crisis de cabeza, con la boca arriba, por llamarlo de alguna manera, está convulsionando, genera mucha salivación y ahí sí se nos podría broncoaspirar el paciente, ¿sale? Entonces, cabecita hacia abajo o de lado, ¿sale? ¿Para qué? Para que la saliva drene y no haya posibilidad de que se me pueda broncoaspirar, ¿vale? Inmersos en todo eso, que esto ocurre en 45 segundos, el nervio, ya me aseguré de todo eso. Si encima puedo contar el tiempo y lo puedo filmar, mejor, ¿sale? Porque eso me va a ayudar a mí como neurólogo a tomar decisiones, ¿vale? ¿Hay que correr al veterinario después de una convulsión? No, no es una urgencia una convulsión, ¿sale? Cuando una convulsión se vuelve una urgencia, más de 3 convulsiones en un solo día o una convulsión de más de 5 minutos, ¿sale? Ahí sí tengo que correr al veterinario. Si mi paciente tuvo una convulsión por primera vez, pasó la convulsión, hablo a mi veterinario de mayor confianza y agendo una cita. Sí, la puedo ver en 3 horas, sin problemas en 3 horas. La puedo ver mañana, sin problemas mañana. Me agarró a las 4 de la mañana, me puedo esperar al siguiente día sin problemas, ¿vale? Si tengo más de 3 crisis o una crisis de más de 5 minutos, entonces, lo ideal es que ahí sí busquemos un lugar que pueda atender una urgencia como tal, ¿vale? Entonces, eso es bien importante, ¿vale? Y por ahí me falta una pregunta, creo. Doctor, tenemos varias, pero no va a dar tiempo, me quedan escasos 13 minutos para cerrar el programa. Tengo aquí, ¿qué les parece si pudiéramos tener nuevamente al doctor para seguir hablando de esto? Porque tengo aquí varios que no nos va a dar tiempo de contestar, doctor, pero que sí hay dudas. Es como... Encantado, o sea, sin problemas. No sé, a lo mejor incluso ver si la siguiente semana lo podemos correr, porque me quedan muchas preguntas que no me da tiempo de hacerlas, doctor, pero de verdad una disculpa, pero las vamos a responder. Me voy a quedar yo con estas para hacérselas al doctor, ¿de acuerdo? Pero obviamente ya habló usted de qué avances hay en la investigación y tratamiento de la epilepsia en animales, ¿no? Esta parte de la cirugía que se está viendo y demás. Aquí ya quiero una cita con el doctor, ya te puse los datos, Mónica Medel, por favor. Pero ¿es posible en algún momento, doctor, que la epilepsia desaparezca con el tiempo o definitivamente es un tratamiento de por vida? Con esto quisiera cerrar en 2 minutos, doctor. Bien, miren, una epilepsia es muy difícil que se cure, muy difícil que se cure.
Hay algunos síndromes epilépticos que son sí se van a curar. Normalmente, si mi paciente ya lleva más de 2 convulsiones en su vida, yo ya necesito iniciar un tratamiento, ¿saben? Si mi paciente tiene más de 2 años sin convulsiones, es decir, yo inicié el tratamiento pertinente y el paciente ya lleva más de 2 años sin convulsiones, tengo la obligación como médico de proponer retirar el tratamiento. Porque hay un porcentaje muy pequeñito de pacientes, pero los hay, que sí pueden vivir ya sin tratamiento y no volver a convulsionar jamás. ¿Saben? Personalmente les diría que la cantidad de pacientes que tengo así son contados con una mano y probablemente atiendo miles de pacientes epilépticos. Entonces, sí es una condición estadísticamente poco probable, pero hasta ese momento es que lo voy a intentar. Si ya llevo 8 meses sin convulsiones, no bajen la guardia, continúen con su tratamiento en tiempo y en forma para que podamos llegar a esos 2 años y no se nos empiecen a complicar las cosas, ¿vale? Bien. Doctor, por último, hay personas que nos dicen aquí, como Mónica Medel, que después de una convulsión su perro, queda muy ansioso, que si hay algo que le puede ayudar en esto. En realidad nada, porque es difícil medicarlo durante ese proceso. En realidad hay algo que le ayude a que sea muy rápido el metabolismo para que le ayude realmente, no. La contención, cuidar mucho que no se vaya por una escalera, que no se escape de la casa, que no se salga por la ventana. Es un periodo que llamamos posictus, que es característico de una convulsión, a modo que es algo que tiene que suceder prácticamente sí o sí. Normalmente durará entre 5 o 10 minutos y el paciente vuelve a la normalidad. Tengan cuidado, algunos pacientes no conocen a su tutor en ese momento, por lo tanto pueden tornarse agresivos. Ponerlo en un lugar cerrado, seguro para la mascota y seguro para la persona, es la mejor recomendación, ¿vale? Bien. Doctor, se me ha acabado el tiempo. Tengo no sabe cuántas preguntas, tanto los que nos están viendo y escuchando como yo también me quedé con varias. Pero brevemente, doctor, ya para despedirlo, ¿cuál sería el cierre brevísimo de este programa? Pues miren, el cierre brevísimo sería que la epilepsia en el 85-95% de los casos es una enfermedad tratable, incluso aunque sea un tumor, que es algo terrible, ¿saben? Es decir, no tiren la toalla si el paciente tiene convulsiones a cualquier edad, ¿vale? Muchas veces decimos convulsión, ya lo voy a dormir. No necesariamente, ¿sale? Hay muchas cosas por hacer. Para eso están los neurólogos, para eso existe el neurólogo. Y es un trastorno más, ¿sale? Es un síntoma horrible, pero es un síntoma más. Es el síntoma del cerebro. Simplemente es como la tos, es el síntoma del pulmón. La diarrea es el síntoma del intestino. La convulsión es el síntoma del cerebro. Y pueden ser enfermedades bien fáciles. Claro, también puede ser algo complicado, como una diarrea puede ser ocasionada por un cáncer horrible, a modo que veámoslo de esa manera, ¿vale? No necesariamente porque hay una convulsión todo está finalizado, todo es fatal. En realidad se pueden hacer tratamientos. La neurología, desafortunadamente, es una especialidad costosa para todos, para aprenderla, los aparatos para hacerla y como usuario o tutor para pagar esos estudios. Pero aunque no exista esa posibilidad económica, acérquense al especialista, ¿vale? Créanme que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en base al bolsillo de cada tutor y aunque no podamos hacer pruebas, si trabajamos de manera ordenada y trabajamos en base a la estadística, les podemos dar muchas opciones de que al paciente le vaya bien, incluso sin invertir en pruebas, ¿vale? Obviamente que mientras más podamos hacer pruebas, pues la seguridad será mucho mayor, pero si no se puede, no tiren la toalla. Claro que hay posibilidades. Yo atiendo a mi 50% de tutores, no hacen pruebas y tenemos un porcentaje de éxito, créanme, muy alto. Entonces, no se casen con que ya, pues como es caro, ya no voy al veterinario y pues le doy cualquier cosa a mi mascota, ¿no? Bien. Doctor Juan Manuel Archundia, médico veterinario y zootecnista con especialidad en neurología clínica y neurocirugía, director general del Hospital Veterinario de Especialidades Neurovet. Gracias por acompañarnos. Me voy a organizar con él para seguir hablando de esto. Y gracias a ti por acompañarnos en una emisión más de Escucha Animal. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.